Hola compañeros, buenas noches, espero que estén muy bien con la ayuda de Dios. El propósito de este video es mostrarles un ejemplo de lo que serían los ejercicios de la lección número 9 de nuestro texto de referencia de griego para Sancho, que tiene que ver con los pronombres personales y pues el uso de cada uno de ellos. Entonces, en esta lección nos presentan pues 16 frases, 16 citas para analizarlas y nos dicen, traduzca los siguientes textos, número uno. Número dos, identifique él o los pronombres en cada oración. Y número tres, señale la función que cumplen en ella. Y por último, si es posible, identifique el antecedente. Entonces vamos a ver esa parte en cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, pues en primer lugar, aquí la frase que vamos a tomar como referencia es esta, que dice autos de Iesus, uc episteuen auton autois, ¿sí? Entonces, luego de que ya tenemos aquí nosotros nuestra frase identificada, ya tenemos pues qué texto es el que vamos a estudiar, el siguiente paso sería venir y mirar el tema de la morfología, ¿sí? Palabra por palabra y mirando qué es, qué traduciría al español. Y por último, pues presentar aquí nuestra traducción de esta frase o esta cita en griego, cómo quedaría en español. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ir mirando paso por paso. Entonces, en primer lugar, nos piden que traduzcamos, pero pues debemos analizar la frase para irla traduciendo. Y esa traducción nos quedaría de esta manera que les presento aquí abajo. Pero él, Jesús, no tenía fe, él mismo en ellos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir mirando, pues, dónde estarían cada uno de los pronombres que nos están pidiendo que nosotros debemos identificar. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí uno de ellos, un pronombre. En esta parte tenemos otro pronombre. Y por último, aquí abajo tenemos el otro pronombre, ¿sí? Entonces tenemos tres pronombres que nos están presentando allí. En primer lugar, autos, que sería un pronombre personal de tercera persona, nominativo, masculino, singular. Eh, el otro pronombre que sería un pronombre personal de tercera persona acusativo masculino, singular. Y por último tendríamos el pronombre personal de tercera persona dativo masculino plural. Entonces, ese sería otro de los puntos que nos han pedido que hagamos, identificar cuál de estas palabras en griego es el pronombre o los pronombres en esa oración. Y lo otro que nos están diciendo es que qué función cumplen en cada uno de ellos, en cada una de estas oraciones. Específicamente, pues yo lo he querido resaltar con esta parte que tenemos aquí, eh, esta palabra que les coloco acá que dice intensivo, porque recuerden que los pronombres en griego, dependiendo de la función que tengan y de la forma que estén escritos, nos pueden estar indicando si se están utilizando para enfatizar, para hacer referencia de una forma más puntual o precisa, pues al sujeto del que se está hablando o el que va a hablar, o simplemente pues nos identifican la persona que lleva con una acción, pero digamos como de una forma simple, o sea, solamente haciendo mención, él dijo, ¿sí? Entonces, en este caso, este pronombre sería intensivo, esto porque está enfatizando o sea, quién es aquella persona que no confiaba en el otro grupo de personas, ¿sí? O sea, como que nos están resaltando, Jesús es aquel que no tenía fe o no confiaba en ese otro grupo de personas, ¿sí? Nos están especificando, por eso, pero él, ¿quién? Jesús, o sea, no lo, tanto con el nombre propio del Señor como por medio del pronombre nos están puntualizando, pues de quién se va a hablar, ¿sí? Que él no es otra persona diferente a Jesús, ¿sí? No es como un él general de, pero pues, ¿quién podría ser esa persona?
sino que lo enfatizan, lo puntualizan de una forma más precisa. Cuando decimos Él, nos estamos refiriendo a Jesús. Entonces, esa parte es importante tenerla allí presente para esa función de los pronombres. En los otros ya nos están puntualizando, pues, que él es el que no tiene fe o no confía en este grupo de personas y pues ellos, quienes van a ser, pues nos está haciendo referencia pues a las personas de las que nos vienen hablando en los versículos anteriores. ¿Listo? Entonces, allí tendríamos esa parte de identificar o precisar más la función o para qué se están utilizando esos pronombres como tal allí en el versículo, en la cita que nos estaban pues colocando como referencia para nuestro estudio, para afianzar más lo que estamos aprendiendo. Y lo otro que hemos de tener aquí en cuenta es que nos dicen identifique el antecedente, ¿sí? El antecedente de un pronombre es a quién está haciendo referencia ese pronombre. Por ejemplo, cuando el Señor en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres porque ellos es el reino de los cielos, ese pronombre ellos, ¿a quién está haciendo referencia? A los pobres, ¿sí? Porque ellos son los que son bienaventurados. Es como si en cierta forma dijera, bienaventurados los pobres porque los pobres es el reino de los cielos. Ese ellos está reemplazando o el antecedente de esa palabra, es de ese pronombre, es eh, los pobres de los que venía hablando el Señor. Entonces, en esta oración, en este caso, pues como tenemos una serie de pronombres, pues en este primer pronombre que tenemos aquí nosotros, ¿sí? En el autos, el antecedente de ese pronombre, cuando dice pero él, ¿a quién se está refiriendo con ese pero él? Se está refiriendo a Jesús. Sí, es como si dijera, pero Jesús no tenía fe. Ese él que tenemos aquí abajo en la traducción vendría, digamos, a estar refiriéndose a Jesús mismo, ¿sí? Con este él que tenemos aquí abajo, están haciéndonos alusión a la persona del Señor Jesús. Y en el otro caso, pues, esta parte de asimismo también estaría refiriéndose, pues, a la persona del Señor Jesús. Y por último, el autois, ¿sí? Que lo traducimos como ellos. Entonces, ¿a quién estaría haciendo referencia? En ese caso, sí, pues, por ese motivo les presento acá como los versos que están antes para hacer referencia a esos sellos a los que el Señor a los que nos están haciendo referencia aquí en este versículo, vienen a ser quienes, las personas de las que nos vienen hablando antes. En esta cita de Juan capítulo 2 es donde nos presentan que el Señor hizo el milagro allí en las bodas de Caná con el vino y que después muchas personas lo empezaron a seguir, pero él no se fiaba de ellos, no confiaba en ellos porque pues lo seguían era por las señales que él había hecho. Entonces, en ese caso, ese antecedente, tendríamos que mirar el contexto para entender esos sellos a quién está haciendo referencia. Entonces, espero que este ejemplo, esta ayuda les sirva mucho a cada uno de ustedes, pues para la realización de los demás ejercicios que tenemos en nuestro libro para ir afianzando y apropiándonos más del tema que estamos aprendiendo. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.